Vamos a ver ajuste de tasas de mortalidad. Resulta pues que si la tasa de mortalidad es una medida de riesgo, y obviamente pues del riesgo de morir, es una medida de gran importancia para hacer comparaciones tanto en un país de un momento a otro o en diferentes países. Entonces es muy importante poder comparar. Pero para comparar, las tasas requieren que las poblaciones sean homogéneas. Absurdo fuera yo comparar un país donde hay muchísimos viejos, que se mueren muchos, pero ya viejos, a un país con muchísima gente joven, que se muera mucha gente joven. Entonces necesitamos que variables como por ejemplo la edad sean ajustadas, o sea, que la tasa se ajuste con base en la variable edad. También puede haber ajustes pues por absolutamente cualquier variable. Vamos a ver el ejemplo del ajuste por edad. Entonces vamos a hacer semejantes las tasas. Hay dos métodos, el método directo y el método indirecto para hacer el ajuste. Vamos a empezar a revisar el método directo. En el método directo tenemos una tabla, aquí vamos a tener dos poblaciones, la población A y la población B, con sus diferentes datos, los tenemos todos, tenemos tanto la edad, aquí está solamente desde 30 hasta 70 y más, tenemos la población de cada grupo entre de 30 a 49, en la población A tenemos 500.000 individuos, mientras que en la población B de 30 a 49 tenemos 300.000 individuos, es decir, aquí hay una diferencia. Veamos de 70 y más, en la población A tenemos 100.000, pero la población B es mucho más vieja, veamos que tenemos 200.000 de 70 y más. Bien, tenemos el número de muertes, en este caso para el grupo de 30 a 49 tenemos 60, se mueren 60 de 500.000, si calculamos la tasa, es decir, 60 dividido 500.000 y multiplicado por 100.000, pues nos da 12 muertes por cada 100.000 habitantes. Y así seguir sucesivamente, tenemos 396 muertes en el segundo grupo, dividido por 300.000, nos da una tasa de 132 muertes por cada 100.000 habitantes. Y lo mismo sucede con la población B, 30 muertos en 300.000 habitantes, pues tengo una tasa de mortalidad por 100.000 de 10. Llegamos al final, esta es la tasa de mortalidad general que se calcula dividiendo el número de muertes, 862, sobre 900.000. Es un error calcular la tasa general sumando las tasas específicas, porque tienen diferentes ponderaciones, porque las poblaciones son diferentes. Entonces, la tasa general se calcula con el número de muertos sobre el total de la población. Igual sucede con la población B, 1130 dividido 850.000 nos da 132,9 muertos por cada 100.000 habitantes. Entonces, ¿esto qué nos está diciendo? Pues si fueran comparables, así como estaría diciendo que el riesgo de morir en la población B es mucho mayor. Pues imagínense, se mueren 133 por cada 100.000 habitantes y aquí solamente 96, ¿sí? En esta población. Entonces esta población tiene un riesgo de morir a lo largo de la vida más alto aquí. Pero insisto, para que podamos hacer esa comparación hay que ajustarla. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ajustar la población A con referencia a la población B. Cuando la referencia es la población B, pues el dato de la población B no varía y solamente cambia el dato de la población A. Es decir, cuando ajustemos vamos a comparar estos 132 con un nuevo dato que nos va a dar aquí, esta tasa nos va a dar un nuevo dato que es con el que vamos a hacer la comparación. Entonces tenemos la misma tabla y las reglas de tres que hay que hacer son las siguientes. ¿Cuántas muertes se habrían presentado en la población A de 30 a 49? Vamos a hablar primero de estos, de 30 a 49 años. Si en lugar de 500.000 fueron 500.000, hubiesen sido 300.000, porque estamos ajustando A respecto a B. Entonces, ¿cuántos se murieron? 60. Se murieron 60, estos 60, en 500.000 individuos. ¿Cuántos si hubieran sido 300.000?
60 por 300.000 dividido 500.000 nos da que se habrían muerto 36. Entonces, las muertes observadas o reales fueron 60 y para ese caso las muertes esperadas son 36. Ahora, hagamos el segundo renglón. ¿Cuántas muertes se habrían presentado de los 50 a los 69 años? Si en lugar de 300.000, de 50 a 69, si en lugar de 300.000 fuesen 350.000. Entonces tengo, se murieron 396 de 300 personas, 396 de 300. ¿Cuántas habrían sido si hubieran sido 350.000? Pues entonces se habrían muerto 462. Las muertes observadas fueron 396 y las esperadas se refiere a cómo se habría comportado si fuera como la población B, habrían sido 462. De ahí entonces se deriva esa tablita, la de arriba es la misma que teníamos. Tengo en la población A de 30 a 49 años, tengo 60 muertos, pero los esperados serían 36. Lo acabamos de calcular, me refiero a estos 36. De 50 a 69 años se murieron 396, pero las muertes esperadas serían 462. También la acabamos de calcular, estoy hablando de estas 462. Y la otra que no hice la cuenta, pues serían en 100.000, se murieron 406, pero si fueran 200.000 serían 812. Es decir, las muertes esperadas serían 1.310 y las muertes observadas fueron 862. Entonces, nuestra tasa es de 95 muertes por cada 100.000 habitantes en la población A. Es esta. ¿De dónde se saca? De dividir 862 por 900.000 y multiplicar por 100.000. Es de 95,8 muertes por cada 100.000 habitantes. La tasa ajustada se hace con las muertes esperadas, 1.310 sobre el total de población de referencia, sobre este 850.000. Y también lo multiplicamos por 100.000 y nos da 154,1 muertes por cada 100.000 habitantes. Entonces mire que en realidad, si vamos a comparar el riesgo de morir, no por vejez, o sea, independiente de la edad, si quitamos la variable edad, el riesgo de morir en la población A en realidad es mayor que en la población B. Si no estamos ajustando por edad, pareciera o es, sin ajustar por edad, el riesgo de morir es mayor en la población B. Pero lo que nos interesa obviamente es el dato ajustado, porque inevitablemente los viejos se mueren, ¿cierto? Pero la idea es mirar, si fueran iguales, entonces cómo sería el comportamiento de la mortalidad. Se puede ajustar por sexo, por cualquier otra variable. Entonces ustedes para practicar van a hacer este taller. La idea es que con base en esta información, ustedes diligencien todos estos datos, es decir, estas tasas de mortalidad por 100.000, calculan esto es total, este total, sacan la tasa general. Con base en la tasa, ya con regla de 3, si tengo 295,77 en 100.000, ¿cuántos tengo en 7.100.000? Calculan las muertes observadas del país B con sus respectivos totales. Calculan la tasa general, que es el total de muertes sobre el total de la población. Terminan de diligenciar. Ajustan la tasa de mortalidad del país A con respecto a la composición de B, es decir, son la misma lógica. Si tengo 7.000 muertos en 3 millones, ¿cuántos en 7.100.000? Si tengo 1.800 muertos en 3.400.000, ¿cuántos en 6.800.000? Ahí obtienen los valores esperados. Y ya luego con esa tasa, con esas muertes esperadas, hacen el cálculo de en cuánto quedaría la tasa y hacen la respectiva comparación. Ese puede ser el método directo. El método indirecto se utiliza se utiliza mucho en epidemiología ocupacional. Requiere tener el dato de las tasas específicas de una población estándar o de referencia o de la población general y las poblaciones específicas según las categorías de las variables. Aquí lo podemos ver. Yo aquí tengo edades,
De nuevo, aquí tengo las edades de todo el grupo. Tengo las tasas específicas, pero de la población de referencia. Entonces, según la población de referencia, menores de 5 se mueren 12 por cada 1000, de 5 a 14, 0,5 por cada 1000, de 15 a 49, 1 por cada 1000, de 50 a 59, 7 por cada 1000 y de 60 y más, 45 por cada 1000. Aquí tengo un país, de tal manera que yo aquí, miren que yo aquí ya no tengo las muertes observadas, aquí solamente voy a calcular las muertes esperadas. Tengo el total de la población, menor de 5, 2.500.000 y en este país 4.100.000. Aquí voy a calcular las muertes esperadas. ¿Esperadas por qué? Porque es cuánto se esperaría si se comportara como la población de referencia. Entonces, si en la población de referencia tengo 12, si tengo 12 en 1000, ¿cuántos tendría en 2.500.000? Y encontraría la tasa como tal. Perdón, me devuelvo. Entonces encontraría la muerte esperada, no la tasa. Si tengo 12 muertos por cada 1000 en la población de referencia, 12 por cada muertos en la población de referencia, ¿cuántos tendría en 2.500.000? Y también cuántos tendría en 4.100.000. De tal manera que aquí obtendría las muertes esperadas de cada uno de ellos. Por otro lado, me dicen que la tasa global de mortalidad de A es de 9,8 muertos por cada 1000 habitantes. Me están dando la tasa general y también la tasa general de la población B. Aquí pareciera que en efecto es mayor el problema en B que en A. Vamos a ver. Entonces, les decía que la tasa de A es de 9,8 muertos por 100.000 y que tiene 13.750.000 habitantes. Entonces, ¿cuántas son las muertes observadas? Pues si yo tengo 9,8 en 1000, 9,8 en 1000, ¿cuántos tendré en 13 millones? Pues tendré 134.750 muertes observadas. En B tengo una tasa de 11,2 muertes por cada 1000 habitantes, total habitantes 47.800.000, podemos verificarlo aquí en esta tabla, 47.800.000, y me dicen que es de 11,2 muertes, son esos mismos datos. Entonces, si tengo 11,2 muertos por cada 1000, ¿cuántos tendré en 47.800.000? Me dice que voy a tener 535.360 muertes observadas. Aquí el cálculo se hace de observadas y esperadas porque el ajuste indirecto lo que arroja es la razón de mortalidad estandarizada, que es muertes observadas sobre muertes esperadas multiplicado por 100. Entonces necesitamos calcular las muertes esperadas, que en efecto ya lo hicimos. Lo habríamos hecho en este cuadro cuando estábamos calculando aquí si se muere uno en 1000, si se muere uno en 1000, ¿cuántos en 6 millones? ¿Cierto? Bien. Entonces tenemos las muertes esperadas ya diligenciadas en menores de 5 años si tengo, si tengo 12 en 1000, si tengo 12 en 1000, ¿cuántos en 2.500.000? ¿Cuántos en 2.500.000? Me da que tengo 30.000. 30.000. Y pues obviamente podría hacer lo mismo con el país B. De 5 a 14, entonces yo tengo la población de referencia 0,5 por cada 1000, 0,5 por cada 1000. ¿Cuántos en 3.800.000? ¿Cuántos en 3.800.000? Me da 1.900 muertos. 1.900 muertos. Y lo mismo pues de 15 a 49 y en adelante. Estas son las muertes esperadas. Esta columna, que es lo que me está dando estas reglas de 3, la sumo y me dice que tendría 74.650 muertes esperadas. Entonces, decíamos que la tasa global de A era de 9,8 por 1000, de tal manera que teníamos muertes observadas 134.750 y muertes esperadas 74.650. Estas muertes esperadas, 74.650.
Entonces, la razón de mortalidad sería 134.750 sobre 74.650 por 100, nos da el 180,5%. ¿Cómo se interpreta esto? Si, para que nos diera 100%, sería que sería exactamente igual el riesgo de morir en la población que estamos estudiando frente a la población de referencia. Sería exactamente igual, porque tendríamos que tener el numerador y el denominador iguales, nos daría 100%. Si nos da un número mayor al 100%, quiere decir que en esa localidad hay mayor riesgo de morir que en la población de referencia. Y si nos da un valor menor al 100%, pues quiere decir que hay menor riesgo en esa localidad o en ese grupo poblacional que en la población de referencia. Entonces, como taller, ustedes van a calcular e interpretar esa razón de mortalidad por el método indirecto para la población B en este mismo cuadro que veníamos trabajando.